9 minutos, continuamos en el bloque estelar de Radio Exitosa. Nos vamos a San Juan del Lurigancho. Hoy Radio Exitosa recorre ese distrito y estamos ahí con Fiorella Cruz. Adelante, Fiorella, te escuchamos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Información en vivo. Así es, seguimos recorriendo el distrito de San Juan del Lurigancho y hemos llegado al asentamiento humano Upis Huáscar para conversar con vecinos de esta jurisdicción y nos comentan la problemática que se vive en esta zona de San Juan del Lurigancho. Estoy ya con un dirigente vecinal. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días y bienvenido a Radio Exitosa. ¿Cómo se encuentra la zona de Upis Huáscar referente a seguridad ciudadana? Señorita, muy buenos días ante todo. Quiero comunicarle que vivimos en una inseguridad ciudadana, ya que somos nosotros en Upis Huáscar una población de 6.000 lotes, 6.000 habitantes, y tenemos el problema del, por decir una de las razones, las motos informales. En las motos informales asaltan, roban, matan, secuestran. Ya hemos tenido una reunión con el señor comisario de la zona y él nos ha dicho que lamenta mucho eso porque no tiene un depósito para hacer, digamos, a esos vehículos menores, llevarlos al depósito, porque eso hay mucho y todos los días tienen ellos problemas también con eso, y la comisaría estaba lleno de motos. Entonces nosotros, por favor, pedimos por intermedio de esta emisora de que el señor alcalde designe un sitio o un depósito para llevar a todos esos informales. ¿Pero pasa el serenazgo en conjunto con la policía por esta zona? Bueno, por nuestra zona, gracias a Dios, sí, pero solamente pasa por las avenidas, no interiores, no se ve nada. Entonces, eso es un clamor donde también vienen, no sé, de otras partes, claro, y arrebatan y se corren y se meten por lo de esto. Ahora, el alcalde de Navarro ya tiene 2 años como autoridad edil del distrito. ¿Usted ve obras y cambios aquí en la zona de San Juan del Lurigancho? Bueno, hay obras que está haciendo por los cerros, por los... está haciendo por otras partes, ¿no? Bueno, en mi sector ha hecho una obra pero chiquita, un parquecito y eso es todo, pero en sí faltan muchas obras, hay muchos parques descuidados, que no hay ningún tipo de obra, todo tierra, y eso trae contaminación para los adultos, para los niños y para todos. Muy bien, señor. Muy bien, muy gentil. Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa, aparte de la problemática que viven a diario los vecinos del asentamiento humano Upis Huáscar, aquí en el distrito de San Juan del Lurigancho. Seguiremos con nuestro recorrido, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias, Fiorella, por la información. 9:12 a.m. Vamos a conversar sobre la corrupción en la historia del Perú. Somos un país corrupto. Si uno lee sin fin de publicaciones, verá que la corrupción no es de ahora, no es reciente. Toda la historia republicana ha estado plagada, y si no antes, ¿no? La historia virreinal aún más. Vamos a conversar de ello con el historiador Joseph Dager, pero antes nos enlazamos y vamos a hacerlo todos los días con Oscar Paz de Exitosa Deportes para conocer las últimas noticias. Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos para todos tus oyentes. Novedades en el aspecto deportivo que tienen que ver justamente con Universitario de Deportes. A eso iba yo. ¿En qué acabó la telenovela Rodríguez? Bueno, la telenovela Rodríguez ha tenido muchos capítulos y parece que ya estamos en la parte final. Ayer, desde Uruguay, llegó la información que las negociaciones entre Peñarol y el agente de Rodríguez se había caído, estrictamente por un tema económico. La semana pasada parecía que todo estaba cerrado, pero Rodríguez, que es un jugador que ha participado en el fútbol de Europa, con mucho tiempo en Portugal, exigió una cantidad determinada que ya para Uruguay era un precio alto, porque sabemos que ya no paga mucho. Hubo un acercamiento, pero ayer definitivamente las partes ya terminaron por definir que esto no iba más y se va a quedar en Universitario de Deportes, y por cierto está ya a punto de llegar a Campomar para entrenar con el resto de sus compañeros. Ok, o sea, se acabó entonces la discusión ahí. Sí, es netamente por un tema económico, ¿no? Esto despertó también mucha polémica y malestar en la gente de la U por la forma como la actual administración había planteado el contrato, ¿no? Con esa famosa cláusula de salida que le permite, eso sí, por ahora, a Rodríguez jugar en el fútbol del extranjero si viene una oferta y no le deja ni un mango a la U. Ahora, pero lo que llama la atención entonces es que en Uruguay pagan menos que en el Perú.
Sí, en Uruguay, salvo equipos como Nacional y justamente Peñarol también pagan, pero por jugadores en ataque, por volantes, por delanteros, invierten una cantidad que no está tampoco tan alejado de lo que se paga acá. O sea, hablamos de 28.000, máximo $30.000 mensuales, por ahí. Si viene una figura vigente de pronto del fútbol brasileño o argentino, podrían pagar un poco más, pero por un central y además con antecedentes de jugar poco por sus lesiones, es difícil que desembolsen una cantidad que pase los $35.000 mensuales. Muy bien, ¿qué otras novedades en la U? Bueno, en otras novedades en Universitario, ya el equipo está totalmente concentrado en la pretemporada. Se viene también la Copa Libertadores, son entrenamientos muy exigentes en Campomar, de la mano con la preparación física. Han contratado también esta actual administración un software especial que se encarga de seguir a los rivales, que se encarga de analizar a cada uno de los jugadores, y esto va de la mano con el fútbol moderno, ¿no? Tecnología para el comando técnico de Roberto Chale, que lo necesita seguramente, porque recordemos que en la Copa Sudamericana del año pasado, muchos jugadores declararon que ni siquiera habían visto videos del rival, y esto obviamente causó mucha sorpresa porque estamos en un fútbol donde hay que conocer todo y las herramientas están a la mano a través de la tecnología y la computadora, ¿no? Pero con esto creo que la U da un paso adelante, sobre todo el comando técnico, ¿no? La Copa para la U arranca todavía el 2 de febrero, hay que definir al ganador, que es de la llave entre Capiatá de Paraguay y Táchira de Venezuela. Ahora, ¿sigue teniendo la U el mismo preparador físico? Lo pregunto porque en los últimos partidos definitorios del campeonato anterior, la U adoleció de ese problema, ¿no? Sí, justamente sorprendió, porque en el receso, cuando se juega la Copa América del Centenario, la U hace un trabajo especial con un preparador físico uruguayo que llega especialmente para trabajar en ese momento, pero sorprende porque el equipo venía descansado y además los suplentes habían jugado los últimos 2 partidos, y también el clásico ni siquiera se jugó, y en los últimos 4 la U adoleció de ese problema, y había que revisar ahí las cargas y los trabajos, pero todo sí igual, insisto, esto depende también de un buen trabajo de pretemporada, ¿no? Un trabajo que hoy incluye no solo el aspecto físico, sino también el tema futbolístico. O sea, antes quizás los jugadores trepaban cerros, corrían por la playa 10 días y no trabajaban con la pelota. Hoy los entrenamientos son integrados, son con balón como se hace en Europa. Y hoy creo que la U tiene una oportunidad importante de trabajar cerca de un mes en este aspecto, porque sabemos que las pretemporadas son la base de lo que vas a rendir durante todo el año. Oscar, muchas gracias. Listo, abrazo grande para todos. Muy bien, Oscar Paz, colega de Exitosa Deportes, ha estado aquí en nuestro estudio. Hemos conversado con él todos los días. Vamos a conversar con Oscar Paz para tener las últimas calientitas del mundo del deporte y del fútbol en particular. 9 de la mañana con 17 minutos. Joseph Dager, historiador y docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, está en nuestros estudios. Joseph, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Se habla mucho de que el Perú ha caído en manos de la corrupción. Bueno, deberíamos de mencionar que desde que somos república, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? La corrupción es algo que ha estado muy ligado a la historia republicana y, por supuesto, como lo decías en la introducción, también a la historia colonial, ¿no? Claro. Inclusive antes, ¿no? Yo leí hace poco al historiador Efraín Treyes decir, pues, no por gusto eran Amasúa, Mayuya y Amaqueya, porque justamente era lo que había, ¿no? Y se prohibía el ser deshonesto, el mentir, etcétera, porque era parte de los vicios también de la época incaica, ¿no? Así es, digamos, el derecho no previene, sino prohíbe lo que existe. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, efectivamente, ahora es dudoso que esas máximas hayan sido Código Penal de la época. ¿no es cierto? Más invención de los cronistas, ¿no? Muy probable invención, y también con un objetivo pedagógico y educativo, pero sin duda existían cuestiones ilícitas, ¿no? Ahora, la corrupción como tal, digamos, podría tener algún tipo de explicación en estados poco institucionales o en momentos de la historia en donde no está muy, digamos, diferenciada la esfera pública de la privada. Y esto en la historia universal está completamente diferenciado, por lo menos desde la mitad del siglo XIX, ¿no? A pesar de eso, nosotros antes de eso y después de eso tenemos graves problemas de institucionalidad. Por ponerte 2 ejemplos, ¿no? En la época colonial habían cargos que nombraba el rey de España, pero que los nombraba entre comillas, porque en realidad quienes accedían a ese cargo, como el cargo de corregidor, lo que hacían era comprarlo.
Esta práctica se aplicó mucho a los corregidores, por ejemplo, ¿no? Entonces los corregidores por su cargo iban a recibir un sueldo luego de 5 años, más o menos unos 6.000 pesos. Pero el cargo les costaba 60.000. ¿No? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Dónde está la conveniencia? ¿Por qué pagar eso? Solamente las campañas electorales de ahora, ¿no? Solamente por el prestigio. Y justamente traigo al caso esto porque sabemos que para poder postular a cualquier cargo de elección hay que hacer una serie de inversión que uno dice, bueno, ¿cómo van a recuperar ese tipo de inversión ahora, después, ¿no? Si yo te pidiese un ranking, el top 10 de corrupción en la historia peruana, ¿quiénes aparecerían ahí? Echenique era inmensamente corrupto, como se menciona. Yo creo que hay varios tops, ¿no? Hay que el historiador Quirós, Alfonso Quirós ha hecho una importante investigación extraordinario sobre la historia de la corrupción en el Perú, y según él, yo cada vez que leo ese libro lo he ojeado, no lo he leído ordenadamente, sino que ingreso por partes. Me deprime más que la historia de la guerra con Chile, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se ha robado en el Perú? Es impresionante. Su top 10 sería, digamos, la etapa posterior a la independencia. Justamente en un momento en donde no tenemos un Estado institucional, donde no hay un presupuesto general de la República. O sea, el presupuesto general de la República, por primera vez propiamente tal, lo tenemos con Castilla en 1845. Entonces, en esos primeros 20 años, calcula Quirós, hace una especulación, digamos, sólida, basada en cifras, que más del 50% de ese presupuesto estaría destinado a corrupción. O sea que el 50% del presupuesto está destinado a corrupción. En otras palabras, unos pocos se tiraron la plata sin que lugar se recaudaba a dudas. De todo el Perú. Sin lugar a dudas. Que igual no eran muchos los que tributaban. Así es, pero eran. Por otra parte, en la época de Echenique, la consolidación de la deuda interna... No recuerdo quién era el que decía que las grandes fortunas en el Perú todos eran nacidas de la corrupción. Digamos, hay quienes que hay muy pocas que no. Hay quienes dicen sobre el primer millón no se pregunta, ¿no? Pero digamos, sí hay varias fortunas que sin lugar a dudas desde ese periodo post independencia y preguerra con Chile es el sumum de la corrupción. Es uno de los periodos más corruptos. En la consolidación de la deuda interna hubo también mucha corrupción. ¿Qué es la consolidación? El Estado peruano al principio no tenía ningún tipo de ingreso, y hubo una serie de particulares que o bien le prestaban al Estado o bien en los inicios de la República. En los inicios de la República, o bien trabajaban sin pagar. Cuando aparece el guano y comenzamos a tener dinero, el Estado decide honrar, lo pongo entre comillas, sus deudas. Pero claro, al final termina pagando mucho más de lo que en realidad debía. Había gente que se inventaba deudas. Había gente que se inventaba si deudas. Si eras pariente del presidente, te lo dan con mayor facilidad. Efectivamente. O el Estado en algún momento, también en estas épocas, 1850, decide crear una clase burguesa, o sea, decide hacer una inyección de capital en la sociedad para ya no ser el Estado el motor de la economía, sino crear una clase burguesa en 1850, es lo que está pasando en Europa, y por ejemplo, decide dar la libertad de los esclavos, ¿no es cierto?, un poco antes de eso, pero que en realidad no es una libertad, en realidad es comprar a los esclavos, a los hacendados, es decirles, darles la libertad y te doy este dinero y con este dinero inviertes, etcétera. Y claro, ahí pues se vendieron esclavos que ya habían muerto, se sobrevaloraron, etcétera, ¿no? Entonces... Peor que el gasoducto, digamos. Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va. Otro momento de corrupción aparentemente muy grande tuvo que ver con el contrato Grace, ¿no es cierto? Es decir, después de la guerra con Chile, el Perú queda en la bancarrota total y lo único que tiene son los ferrocarriles. Y antes de eso el contrato Dreyfus. Y antes de eso el Dreyfus. Pero en el caso del contrato Grace, muchos años después, el presidente... ¿Cómo fue el contrato Grace? Así en resumen. El contrato Grace, luego de la guerra con Chile, te repetía, el Perú está en la bancarrota, bueno, ya estaba en la bancarrota antes de la guerra, o sea que después de la guerra estaba peor. Y entonces lo único que tiene son los ferrocarriles, esos ferrocarriles que se pudieron construir gracias a los dineros del guano y que en algunos casos... se hicieron también con gran corrupción. Que se hicieron con gran corrupción y que en algunos casos eran unas obras, digamos, faraónicas, ¿no? Un poco irracionales también. Necesarias, pero en lo grande, faraónicas. Bueno, lo único que tenía el Perú era eso y eran entonces... las interoceánicas de la época, digamos. Efectivamente. Cede eso a Grace por 66 años. Y algunas cosas más pequeñas, menores. ¿Cambio de qué? A cambio de que Grace asuma la deuda externa peruana y de esa manera el Estado peruano poder tener acceso al crédito posterior, ¿no? Claro,
es muy difícil. La casa Grace era una casa londinense. Así es, que luego se transforma en la Peruvian Corporation y luego también tiene capital norteamericano. Pero en ese momento es una casa londinense. Muchos años después del contrato Grace, que es más o menos hacia 1890 y tantos, en el gobierno de Billinghurst, el presidente Billinghurst denuncia que más o menos habría habido una corrupción o sea, se habría dado a Grace 6 veces más de lo que realmente Grace pagó. O sea, que el valor de los ferrocarriles no era igual a la deuda que pagó Grace, sino que era en realidad 6 veces más de lo que había sucedido, ¿no? Pero yo creo que el problema de la corrupción, Juan Carlos, tiene que ver con y ese regalito no fue gratuito. Ese regalo no fue gratuito. Claro, ¿no? Grace le haber pagado coimas a algún funcionario del Estado peruano en esa época. Sin lugar a dudas. Fíjate, Quirós afirma que más o menos, si uno hace el balance de toda la historia republicana, la corrupción ha significado del 3 al 4% del PBI año a año, ¿no? Nosotros hoy en inversión... Un 30 o 40% del presupuesto. Efectivamente, pero fíjate, tú acabas de entrevistar al general Mora. En educación, nosotros todavía no llegamos al 4% del PBI en inversión. Y estamos hablando que lo que pierde el Estado o ha perdido en la historia republicana es del 3 al 4% del PBI en corrupción. Imagínate cómo estaríamos si eso no sucediera. Ahora, yo soy historiador y por supuesto siempre tengo que ver al pasado para poder entender el presente, pero el peligro de quedarnos en la idea de que como siempre ha existido, siempre va a existir, es naturalizar algo que no es natural, ¿no es cierto? La corrupción es un problema y es un problema de institucionalidad. Y es un problema de institucionalidad que debe resolverse con medidas concretas. Hay que ver si de estos 112 decretos legislativos que tenemos ahora existen esas medidas concretas para evitarlo. La principal, la de sentido común, es no solamente castigar al funcionario, ¿no es cierto?, sino castigar también a quien corrompe, ¿no? Exacto. Una de las cosas interesantes de este último caso de Odebrecht, que quizá lo podemos vincular de alguna manera con lo que sucedió con los Vladivideos, ¿no?, es que las pruebas están ahí, ¿no? Claro. O sea, digamos, no hay que investigar mucho, las pruebas están. Quien ha corrompido está diciendo, yo lo hice, ha admitido, a confesión de parte, relevo de pruebas, como los videos que nos mostraban lo que estaba sucediendo. Entonces, tenemos una oportunidad de hacer medidas ejemplares, castigos ejemplares que demuestren que el Estado peruano, no me refiero al gobierno, me refiero al Estado. ¿Cuándo ha habido punición con los Vladivideos y todo el manejo judicial post-Fujimori? Y el otro gran momento de la historia es el de Leguía. Así es. Donde según hay buena cantidad de historiadores que señalan que se cometieron sin fin de excesos, ¿no? Pero que hubo un acto punitivo mayúsculo, lo hubo. Creo que son los dos únicos momentos en la historia. Son los dos más importantes momentos de la historia del Perú. Acabó con Leguía preso, por cierto. Y muere en prisión. Efectivamente. Algunos dicen incluso quizás hasta de manera un poco injusta, porque no se habría enriquecido tanto él, pero sí todo su los portavoces de la Patria Nueva. Así es. Ahora, pero tenemos una oportunidad. De Sánchez Cerro hoy en día se consideraría un delirio judicial, ¿no? Un delirio jurídico. Así es. Se pasaron por encima todas las leyes, todas las cautelas, todas las garantías. Así es, sin duda. Y claro, ese es el problema. O sea, también, por eso decía, tenemos que aprovechar la oportunidad para demostrar que el Estado peruano, respetando sus instituciones, quiere luchar contra la corrupción. No me refiero solamente al gobierno, aunque por supuesto también me tengo que referir a este gobierno porque fue su banderita, ¿no es cierto? Claro. O sea, la bandera de los que apoyaron o de los que apoyamos a Kuczynski era el pleito contra un régimen que tenía claras posibilidades de ser corrupto y que era autoritario. Entonces, aquí el presidente tiene que liderar y tiene que ser una oportunidad para de pronto ser un gran, efectivamente, acto punitivo como los que has mencionado que han existido en la historia. Debería ser el tercer momento republicano. Yo creo que sí. Porque la mesa está servida. Y creo que lo que viene es muy grande y van a salir muchos nombres y vamos a ver muchas cosas que van a ser fáciles de probar porque quien lo ha hecho lo está confesando. Pero también ahí tenemos que estar atentos y preguntarnos por qué está llegando Odebrecht a estos acuerdos, en el caso
peruano con la fiscalía. Claro. Dicen que van a firmar o han firmado un convenio. Bueno, un convenio es un toma y daca, ¿no? claro. Entonces, ¿qué estamos dando nosotros como sociedad? De hecho, como Estado, están otorgando cierta impunidad, porque eso es lo que se negocia. Sacrifican dosis de justicia a cambio de reparaciones o resarcimientos. Eso es lo que implica todo acuerdo de colaboración eficaz o como se le llame, digamos, ¿no? Así es, y a eso es a lo que debemos estar atentos, porque la dosis de impunidad exacto. es lo que nos debe llamar la atención, porque no puede ser. Yo puedo aceptar que se liberen a 3 personas a cambio de que lo que se suele hacer en estos casos es capturar al pez gordo, ¿no? Ir por el primero, y a cambio de eso beneficiar a los segundos o terceros. Podría ser una... No vaya a ser que sea al revés, que por beneficiar al pez gordo... Exactamente, podría ser una posibilidad, pero siempre y cuando caiga el pez gordo. Lógico. Y que sea bien gordo. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Porque esa es un castigo ejemplar que puede servir como pedagogía, como ejemplo, para poder combatir este mal endémico de la corrupción. De la República Peruana. Ahora, no quiero dejar de preguntarte por Echenique. No soy un experto en Echenique, pero... No hay texto donde que se hable del tema de la corrupción histórica en el Perú, que no se hable de Echenique como un paradigma de extrema corrupción. ¿Lo fue así, realmente? Claro, Echenique fue el presidente que... El propio Bryce habla de su antepasado como un gran ladrón, creo, si no recuerdo, si no fue él mismo el que lo dijo. Mira, Echenique fue sin duda, digamos, el presidente que se inicia, o con el que se inicia este proceso que llamamos la consolidación de la deuda interna. Es decir, el pago del Estado a los capitales privados o a los privados a los que el Estado le debía. Y los escándalos de corrupción empiezan desde ese mismo momento, ¿no? A Echenique le cuesta la presidencia eso, ¿no? Castilla hace la revolución y saca de la presidencia a Echenique porque ya desde ese momento está bastante claro que hay sumas absolutamente excesivas y sobrevaloradas. Claro, el problema es que Castilla cuando llega a la presidencia paga, ¿no? Claro. No es que reduce mucho la cifra que ya había formado Echenique, ¿no? Ahora, Echenique tiene unas memorias donde se defiende, donde habla de su honor, de la familia, de su nombre. Es probable que varias de las cosas que dice ahí sean verdad, pero sin duda que hubo una corrupción muy acusada en esos años y en los posteriores, no hay duda. El problema del recuerdo histórico es que a veces nos olvidamos de los posteriores y lo centramos solo en Echenique, ¿no? Y Echenique sí, en su administración hubo sin duda este tipo de acciones, pero que luego continuaron, ¿no? Ahora, otros 2 paradigmas, Prado, por un lado, Mariano Ignacio Prado, y Velasco. No sé si Alfonso Quirós llega a hablar de Velasco, no lo recuerdo. No, sí, Alfonso Quirós hasta Fujimori. Hasta Fujimori inclusive. Sí. ¿Es considerado un gobierno icónico de corrupción? Yo no diría. El rumor popular que dice, Chacarí el Estanque se construyó gracias a la corrupción del gobierno militar. Generales que ganaban sueldos mínimos o poco más tenían mansiones en Chacarí el Estanque, ¿no? Bueno, eso es absolutamente cierto, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa es que la comparación en la historia es siempre complicada, ¿no? Si uno ve las cifras de ahora, uno dice, bueno, lo de Velasco fue casi una cuestión de juego de niños, ¿no? Claro. Pero sin duda estuvo... Aunque fue el gobierno donde más compras militares hubo. Y tiene que ver nuevamente con el tema de la institucionalidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando la institucionalidad está secuestrada, cuando no está muy clara, es mucho más fácil cometer actos en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que ver muy de cerca, por ejemplo, estas reformas que están habiendo sobre las compras para el Estado. Tenemos que ver muy de cerca si conviene seguir con estos mecanismos de los convenios marcos, si conviene seguir acudiendo a los organismos internacionales o en qué momentos conviene hacerlo. O el caso de las adendas, ¿no? Claro. El caso de las adendas es terrible porque, o sea, al final se presentan supuestamente proyectos muy económicos, pero al final esos proyectos terminan costando 3 o 4 veces más de lo que por los que supuestamente se eligió a propósito de las adendas, ¿no? Muy bien, Joseph, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Juan Carlos. Un gusto estar aquí. Historiador y docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nos ha acompañado. Vamos a una pausa, la última del programa, y regresamos con el doctor Walter Curioso, Superintendencia de Regularización y Fiscalización Nacional de su Salud. En un instante estamos con él y vamos a abrir los micrófonos para cualquier queja que usted pueda tener sobre hospitales, clínicas, compañías de seguros privados, médicos, etcétera. En un instante estamos de vuelta. Ya son las 9:34. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Informes y ventas 651-4072, 999-753203. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 23 grados, en Cusco 12 grados, 9:36. La población de la zona este de Lima soportará una temperatura de hasta 30 grados centígrados, mayormente hacia el mediodía del martes y miércoles de la presente semana, pronosticó el Senami. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Riego suscribirá esta tarde un convenio con el Senami para generar una amplia plataforma de colaboración interinstitucional que permita el intercambio de conocimiento e información agroclimática. En el plano regional, tenemos información en vivo desde Tarapoto con Iván Tello. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Información en vivo. Los aires de corrupción de la empresa Odebrecht salpican ya hasta San Martín. En ese sentido, el diario Voces de Circulación Regional ha redactado una noticia que era un tanto de especulación sobre la vinculación muy cercana de la gestión de César Villanueva, ex gobernador, con la empresa Odebrecht. Precisamente en su página 4 local está titulado: hijo de César Villanueva trabaja en Odebrecht desde el 2009, año en que se inició la carretera Cuyumbuque-Siza. Precisamente el periodista Lenin Quevedo indica que el nombre de César Villanueva Ruiz, hijo de César Villanueva, aparece en dos perfiles de la página LinkedIn de la empresa, que ya no están activos, indicando que el referido personaje tenía el cargo de jefe de administración y servicios de Odebrecht en la concesión de Isla Norte. Mientras tanto, en el segundo link aparece con RP, administración de Odebrecht. El diario Voces también refiere que sería importante que la Fiscalía investigue quién brindaba la alimentación a los trabajadores de la empresa Odebrecht y el alquiler de vehículos de la empresa asimismo, quién los hacía en San Martín. Y por último, el diario Voces indica que el expresidente regional César Villanueva viajó a Brasil y el exgerente del proyecto especial Guayaga Central Bajo Mayo de la gestión del César Villanueva, el ingeniero Marco Díaz Espinosa. Desde Tarapoto para Exitosa Noticias informó Iván Tello Hidalgo. Desde Apurímac nos informa César Ovalle. Adelante. Muchas gracias. Información en vivo. El precio de la venta de choclo ha bajado en esta ciudad. Actualmente el precio de la unidad de choclo se comercializa a solo 30 céntimos, hecho que preocupa a centenares de agricultores que se dedican al sembrío de este producto agrícola. Asimismo, la comercialización de choclos por mayor no estaría cubriendo los gastos del capital que habrían invertido durante la siembra, porque compra de fertilizantes, pago del jornal diario, etcétera. Sin embargo, los comerciantes intermediarios estarían obteniendo buenas ganancias económicas al comercializar estos productos en los mercados de las provincias del sur del país. Además, los agricultores trabajan con préstamos económicos provenientes de entidades financieras privadas. Ahora tendrían que pagar cuentas pendientes. Desde Apurímac, reportó César Ovalle, Altamirano para Exitosa Noticias.
Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM en estudios. Walter Curioso Vilches, superintendente de regularización y fiscalización de su salud. 9:39. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. 9 de la mañana con 38 minutos. Continuamos en el bloque estelar de Radio Exitosa. Queremos darles una buena noticia. Se ha logrado renegociar el convenio marco firmado entre el Grupo Capuñay y el Grupo Tafur. Y vamos a continuar con los regalos del libro, jueves de libros. Todos los días jueves a todas las personas que nos llamen se les va a inscribir y van a participar en un sorteo y un libro a la semana. Vamos a estar entregando a nuestros oyentes y a nuestros lectores también. Vamos a empezar a decir a partir de ahora. Recuerden, todos los jueves, aquí entre 8 y 10 de la mañana van a recibir ustedes la posibilidad de llamar, ser inscritos en un sorteo y ganar un libro, el cual haremos entrega los viernes de, por lo menos este mes. Hemos logrado renegociar el contrato, firmarlo por un mes más, aquí en Radio Exitosa. 9 de la mañana con 39 minutos. Abrimos nuestros micrófonos. Los teléfonos 251-9422, 467-4499. Cualquier queja o denuncia vinculada a farmacias, compañías de seguros médicas, EPS, clínicas, hospitales. Nos acompaña el doctor, él es médico también, Walter Curioso Vilches, superintendente adjunto de regulación y fiscalización. Ha salido publicado el decreto supremo 1289. Su salud puede sancionar a estas entidades vinculadas a la provisión de salud por cerca de 2.025.000 soles. Señor Curioso, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes y los que nos siguen también por las redes y por la televisión de Radio Exitosa. Ahora, ustedes parten de la premisa de que hay sinfín de problemas en el sector, ¿no? Sí, reconocemos que existen muchos problemas en el sector salud, es un sector complejo, y por eso, para justamente velar por la protección de los derechos de todos los usuarios de salud en establecimientos de salud, tanto públicos y privados, es por eso que existe la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, para velar y proteger y defender los derechos de los usuarios a los servicios de salud. Ahora, para que la gente ¿qué entidades son las que están bajo la supervisión de su salud? Bajo la supervisión de su salud están involucradas más de 20.000 instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, establecimientos de salud, tanto del Ministerio de Salud, o sea, sector público también. Sector público, MINSA, Salud, las Fuerzas Armadas, las sanidades de las Fuerzas Armadas, la sanidad de la policía, y también todas las clínicas privadas, ¿no? Y consultorios médicos u odontológicos. ¿Los hospitales de solidaridad también? También están. Y también tenemos potestad de supervisar a las instituciones que administran fondos, ¿no? Por ejemplo, las entidades prestadoras de servicios de salud, las EPS, por ejemplo. ¿Farmacias y boticas? Farmacias y boticas siempre y cuando estén dentro de un establecimiento de salud. Nosotros supervisamos. Solo en esos casos. Correcto. Cualquier farmacia privada en cualquier calle de la ciudad no. Esas son competencias y ámbito de la DIGEMID, de la Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud. Tenemos ya llamadas, creo, ¿no? Tenemos llamadas. Vamos a ver que se logre retomar la conversación. Ahora, la política de multas de su salud rige desde el inicio, recién ahora con este decreto supremo. Es importante aclarar que en realidad el rol y la potestad sancionadora de la Superintendencia Nacional de Salud se da desde el año 2013 con la aparición del decreto legislativo 1158. Esa potestad nunca la hemos perdido y más bien la hemos reforzado con este reciente decreto legislativo, el 1289. Más bien se añade una nueva función de la Superintendencia, que es que ni bien terminemos de supervisar una institución prestadora de salud, un establecimiento de salud, además podemos inmediatamente recomendar tanto a los hospitales y a las clínicas el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, sin perjuicio de también iniciar acciones civiles y o penales a profesionales de salud que incumplan su función. ¿Cuál es el procedimiento normal que un ciudadano debe hacer? El procedimiento normal
Por ejemplo, si tiene alguna queja, tiene que dirigirla a su salud. Nosotros tenemos 5 canales en las cuales podemos capturar las quejas, las consultas de los pacientes que tienen alguna insatisfacción cuando acuden a un hospital, cuando van a emergencia o a un establecimiento de salud. Pueden acercarse a las oficinas de su salud. Nosotros tenemos oficinas en la avenida Arequipa, 810 en el Cercado. Tenemos una plataforma de atención al ciudadano que está en la avenida Velasco Astete 1398 Surco. Tenemos un correo electrónico, atencionalusuario@susalud.gov.p. Pueden escribirnos también mediante la web www.susalud.gov.p. Tenemos nuestras redes sociales y también tenemos recientemente, Juan Carlos, es importante que conozcan todos los oyentes de Exitosa. ¿Tiene una aplicación? Una aplicación gratuita a través de Android por el momento, en el cual tiene 3 características importantes. Primero, pueden conocer los derechos. Para poder reclamar los derechos, primero tengo que conocerlos. Y es por eso que este app te permite conocer los derechos que tiene un usuario cuando acude a servicios de salud. Segundo, te permite conocer qué seguro tienes. Eso es importantísimo, ¿no? Con solamente ingresar tu número de DNI o el número de DNI de tu familiar, te dice qué cobertura tienes. Si tienes SIS, si tienes salud, si tienes seguros privados, ¿no? Te arroja todos los tipos de seguros. Eso es importantísimo, porque hay mucha gente que tampoco sabe que tiene, por ejemplo, cobertura SIS. Mediante ¿El SIS está bajo la égida también de su salud? Nosotros supervisamos, sí, al Seguro Integral de Salud, ¿no? Como una institución que administra fondos del Estado, ¿no? Okay. Entonces nosotros supervisamos. A ver, tenemos ya llamadas del público. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo escuchamos. ¿De dónde nos llama? Lo llamo desde Cercado de Lima. Cercado de Lima. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, mi nombre es Abraham Rojas Jara. Bueno, Juan Carlos, saludarlo por el espacio que usted tiene para nosotros, los que queremos hablar acerca de determinados problemas mediáticos, ¿no?, que están sucediendo tanto en la universidad como en la sociedad. Bueno, primero que nada, querer salirme un momentito del tema para explicar un problema muy delicado que está sucediendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día 29 de diciembre, la decana de la Facultad de Educación cumplió 70 años. Y según la nueva ley universitaria, dice que la decana ya no podría asumir determinada función si ésta cumple 70 años. Sin embargo, hasta la fecha no se ha retirado del cargo, teniendo un grave problema. ¿Por qué? Porque muchos egresados pues no pueden firmar su grado de bachiller debido a que la decana aún sigue manteniéndose en el cargo, usurpando su función debido a que ya no tiene la edad pertinente para cumplir la determinada función. Muy bien, tomamos nota de esta preocupación. No es el tema que estamos convocando. Vamos a darle prioridad a aquellas personas que nos pueden llamar en cualquier ámbito vinculado al tema de la salud. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días, ¿cómo está? Radio Exitosa, lo escucha. Le habla Luis, desde San Bartolo. Mire, yo estaba absolutamente seguro de que ya no existía más esta cuestión de su salud, como se llama. Porque desde su creación, en los últimos 4 años ha estado dedicado a lo que es el reclamo de hormigas, pero no a temas grandes que tienen que ver realmente con la atención generalizada a poblaciones grandes y usuarios. Yo le voy a plantear solamente algunas cositas. Para regular, se tiene que conocer al regulado. Este es un principio básico que cualquier mecánico debe conocer. ¿Cuándo ha sido la última vez que la superintendencia ha ha estudiado los últimos márgenes de solvencia de las entidades que prestan atención desde el punto de vista financiero o de atención de salud? Segundo, ¿cuál es la última vez que han hecho realmente un estudio serio de las estructuras de costos que están asociadas a la prestación de servicios de salud y que tienen que ver con lo que pagan los usuarios? Le digo eso porque yo soy una persona que estoy jubilado y si no estuviese pagando un seguro privado yo me hubiese muerto muchas veces, porque como usted sabe no existe la seguridad social en el Perú. Como atención, yo estoy pagando actualmente 14.000 soles anuales por mi seguro privado. Y es lo que paga muchísima gente que quiere seguir teniendo cierta calidad de vida con un seguro privado. Entonces, pero el seguro privado
hace caso omiso de las normas, de las leyes, y nadie lo regula. Es la única regulación existente que hay que más o menos rasca este tema de los seguros privados, es la Superintendencia de Banca y Seguros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar más llamadas del público aquí a Radio Exitosa 251-9422-467-4499. Una buena pregunta, porque efectivamente, ¿qué pasa si uno tiene un problema? El seguro no le quiere reconocer la cobertura de un tratamiento, porque dice que no le corresponde y uno cree que sí. ¿A dónde acudir? Vamos a escuchar luego la respuesta de nuestro invitado. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. Aló. Sí, aló. Aló, buenos días. Aló, sí, lo escuchamos. Señor, disculpe, mire, estoy escuchando por la radio Exitosa, que para mí todos los días escucho temprano, y lamentablemente, discúlpeme que le diga, es bonito es hablar del derecho que defiende de salud. Mire, mi madre es del Hospital Grau. Es lamentable decirle que mi silla de ruedas hay, señor. En el Hospital Grau, me dice. Sí, vaya a ver usted, vaya, yo quisiera que vayan, señora, de emergencia, hijitos, tirados ahí, y yo he tenido que salir y sacar a mi madre llorando, se lo juro, mire, que me da lástima, los médicos, 2 horas, 3 horas, ¿saben dónde están? De la calle vienen todos sin vergüenza, vienen, discúlpenme que me exprese así, viene mi madre ahí, a ver, ¿qué pasó? Entran como sin nada, y le pregunto a la enfermera, señorita, y hay enfermeras que son, ¿para qué te dicen la verdad? Recién llegan 2 horas, 3 horas, señor. O sea que he tenido que sacar a mi madre del hospital y llevármela a otro sitio particular. Los problemas de salud no acaban, eso es verdad. Yo he tenido la experiencia por mis padres de acudir y es un desastre. Uno tiene que verse obligado a recurrir a seguros privados y para personas de edad, estos son carísimos. La primera llamada tiene mucha razón, son carísimos. Uno cumple la edad de jubilación y los seguros médicos privados le cobran a uno la fortuna, pero si uno quiere tener la cobertura deseada, lamentablemente se ve obligado a ello. Y si encima luego tiene problemas para acoger esa cobertura, la situación y la población se siente absolutamente indefensa. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Radio Exitosa lo escucha. Gracias a usted. Un comentario. El doctor que está presente, con mucho entusiasmo, menciona de que su salud va a tener una capacidad sancionadora interesante, ¿no? Yo creo que ese enfoque reducido a la sanción es lo más sencillo que puede ser una entidad de este tipo, que se han creado muchas, ¿no? Con el cuento de que te va a mejorar el sistema de salud. Yo creo que su salud, siendo una entidad estatal, lo primero que tendría que hacer es supervisar en casa. Tendría que cerrar todos los hospitales públicos, los hospitales de seguridad social, porque las entidades privadas existen justamente como alternativa a la ineficiencia del Estado. Entonces le pregunto al doctor, ¿por qué no cancela y inicia procedimientos sancionadores a los hospitales públicos donde las emergencias se hacen prácticamente en la vía pública y que no tienen con la infraestructura y tampoco brindan calidad en los servicios? Usted se va a Revalía y a la Almenara, donde los servicios de emergencia están con tanta cantidad de demanda que muchos de los pacientes están en los pasadizos de los servicios de emergencia. ¿Y por qué no lo sanciona? Entonces es muy sencillo meterse en el sector privado con el argumento obviamente mediático, y eso es una cuestión que lamentablemente me parece que el ministro Castilla o el premier no lo ha considerado, porque también hay que tener un proceso de análisis de lo que sucede en casa. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo sanciona? ¿Por qué no los administra? ¿Por qué no lo supervisa? ¿Y qué sanciones ejemplificadoras han habido en todas las entidades de salud del Estado? Correcto, muy buena pregunta. Muchas gracias por llamarnos aquí a Radio Exitosa. 9:52 a.m. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, estimado. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando yo de acá, de San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores, adelante, lo escuchamos. Y quiero dar una denuncia, mire. Nuestro comandante general del ejército no se preocupa en pagar nuestros viáticos. Yo salí de baja el año pasado, en enero del 2015. Se supone que en el presupuesto del año fiscal del 2015, que se hace en el mes de septiembre, octubre, ya hubieran considerado para que nos paguen nuestros viáticos en el 2016. Plata hay, pero no le da la gana al comandante general del ejército pagarnos. ¿Por qué? Porque se tiran los intereses de nuestra plata y no nos paga.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por llamarnos. No viene al caso, no viene al tema, perdón. Al caso siempre viene denuncias de este tipo, pero vamos a escuchar la respuesta de nuestro invitado y luego a ver si el tiempo nos da para escuchar otro bloque de intervenciones. Sí, señor Curioso, varios sectores, ¿no? Público, privado, sanciones. Sí, bueno, primero mencionar que si bien es cierto nuestra capacidad y potestad sancionadora se viene dando desde el año 2013, es importante recalcar que también más allá de la sanción que se da al establecimiento de salud o a la institución administradora de fondos, lo que interesa y lo que importa también es restituir los derechos de este paciente, ¿no? Y con ello también buscar la mejora en los servicios. Claro, no es solamente multar a la clínica o al hospital, sino también que el paciente logre su propósito. Correcto, y justamente dentro del marco de este proceso es que también nosotros ofrecemos un servicio gratuito, Juan Carlos, que es importante que conozca toda la población, que es en el marco del proceso de una queja, un paciente presenta una queja, puede también utilizar el servicio de la conciliación, ¿no? Que es un servicio gratuito que lo brinda Su Salud a través de un profesional. Pero la gente está acudiendo a Su Salud para reclamar. Para reclamar, sí, mira, te doy un ejemplo, tenemos más de 15.000 quejas. 15.000 quejas. Hechas en el año 2016, ¿no? Y de estas quejas justamente también hemos tenido solicitudes de conciliación, y de estas solicitudes de conciliación el 44% han logrado acuerdos a favor del usuario. Parte de estos acuerdos puede ser, por ejemplo, solicitar una indemnización, ¿no? Porque consideran que sus derechos han sido vulnerados y solicitan a través de la mayor cantidad de quejas son ¿por qué tema? Por déficits en la calidad de atención. La calidad de atención. Sí. ¿Público, privado o alguno en especial? En ambos, ¿no? En ambos, ¿no? En públicos también demoras en la atención de citas que no lo atienden en emergencias, y eso es importante precisar. Toda persona tiene el derecho a ser atendido en emergencia sin condicionamiento alguno. Aún si no tiene seguro. Aún si no tiene seguro, no tienen, no le pueden pedir su carnet de seguro, ¿no? Porque tenemos la ley de emergencia y todo paciente tiene derecho a ser estabilizado y atendido en emergencia. No se le puede negar la atención, y para eso existe Su Salud. Si encuentra un usuario que no lo están atendiendo bien, que no lo quieren recibir en emergencia, para eso existe Su Salud. Que acuda, que nos llame, tenemos diferentes canales, tenemos a través del app, inclusive también puede realizar su queja y su consulta, y nosotros tenemos profesionales capacitados 24 horas también, Juan Carlos. Es algo también nuevo que se ha hecho. ¿Tienen alguna línea telefónica abierta al público? Tenemos una línea gratuita, la 0800 14 900. 0800 14 900 desde cualquier parte del Perú, es una llamada gratuita. 7x24, o sea, todos los días, todos los días. Desde esta gestión que ha asumido la doctora Elena Zelaya con el equipo que está liderando en Su Salud, tenemos una línea gratuita 24/7, profesionales capacitados en estos temas de salud responden estas consultas. ¿Pero por qué no se hacen públicas las sanciones? Que eso seguro que sería aleccionador. Juan Carlos, son públicas. También desde esta gestión, uno de los objetivos del gobierno en este último año. Mira, tenemos ahorita una relación de 33 sancionados por multa. Ustedes pueden entrar a la web de Su Salud y pueden hacer clic en ver los establecimientos e instituciones que han sido multadas. Por primera vez estamos transparentando también la información en este concepto de un gobierno abierto, un gobierno transparente, como se está promoviendo desde la PCM. Y tenemos, no solamente sancionamos, como mencioné, a las privadas, también hay instituciones públicas. Tenemos 5 instituciones públicas, 3 instituciones privadas que han sido multadas. Por ejemplo, diga nombres. Y por ejemplo, instituciones multadas y que por ejemplo ya han pagado. Tenemos por ejemplo a Pacífico EPS, tenemos la Clínica San Pedro, tenemos el Instituto Oncológico Miraflores y una serie de establecimientos de salud. Ustedes pueden ver el detalle tanto de la multa y en la página web de Su Salud. Y para eso es que también invitamos a que el público no solamente conozca las instituciones sancionadas, conozca también dónde se puede atender. Y eso es otro de los servicios gratuitos que brindamos a través de la web y a través del app. A través del app, por ejemplo, uno puede ver todos los establecimientos de salud, y eso es importante conocer. ¿Por qué? Porque yo puedo ir, como escuchamos en nuestra última oyente, puede ir a un establecimiento de salud, ¿no? Alrededor de un hospital, y se da cuenta que ni siquiera tiene registro. Ni siquiera tiene registro. Es ¿Hay obligatorio. clínicas Bambas también?
por supuesto, hay ilegales y para eso también existe Su Salud. Su Salud también puede ir. Uno puede ver si es legal o no. Si es legal o no. Si está registrado, quiere decir que ofrece una cartera de servicios y está ahí declarada. Si no lo encuentra. Y sobre todo que tiene derecho a reclamo, porque si es Bamba, nadie lo va a poder ayudar. Y es más, si es que toda esta gente que va a cirujanos plásticos Bamba. Por supuesto, o consultorios médicos u odontológicos, por ejemplo. Entonces, para eso, si un ¿Consultorios paciente... médicos también están sujetos También, consultorios médicos y odontológicos. Tenemos más de 20.000 en general en todo el Perú. Entonces, si no lo encuentra ni en el app, ni en la web, por ejemplo, lo tiene que denunciar ante Su Salud, ¿no? Y si demostramos y comprobamos que el establecimiento no tiene registro ante Su Salud, nosotros podemos imponer una multa de hasta 2.025.000 soles. 500 UITs es una falta y una infracción muy grave. Muy bien, doctor Curioso, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y invito a las personas a que se descarguen el app disponible a través de el Play Store de Android, y también nos visiten a través de las redes sociales y visiten también nuestra web de Su Salud, www.susalud.gov.p, y también nos pueden llamar al 0800 14 900, llamada gratuita de todo el Perú. Su Salud está presente para atender y defender los derechos de salud de todos los usuarios de los servicios de salud en todo el Perú. Muchas gracias, Walter Curioso, superintendente adjunto de regulación y fiscalización de Su Salud, nos ha acompañado. 9 de la mañana con 59 minutos. Vámonos a San Juan del Lurigancho, información desde allí con Fiorella Cruz. Adelante, Fiorella. Juan Carlos, nuevamente muy buenos días, información en vivo. Seguimos recorriendo el distrito de San Juan del Lurigancho y ya nos encontramos en el asentamiento humano Enrique Montenegro. Vamos a conversar con el señor Sumeri, él es secretario general de esta jurisdicción, para que nos comente el problema de la acumulación de basura. Tenemos entendido, señor Sumeri, que este es un constante problema que los aqueja a diario a ustedes. Bueno, muy buenos días, señorita, muy buenos días a Radio Exitosa. Bien, en mi calidad secretario general del pueblo de Enrique Montenegro, que represento a toda la población, quiero hacer un llamado al señor alcalde, que es el gobierno local. La preocupación de la población de nosotros y la Junta Directiva Central, que es la imagen que se está creando de nuestro pueblo, porque no hay el programa de recojo de la basura, porque se acumula en cada cuadra, en cada esquina, justamente en la avenida central, y es muy lamentable que se esté malogrando la imagen de nuestro pueblo de Enrique Montenegro. No sé cuál será el problema del señor alcalde, parece que nos está marginando. A pesar de que nosotros pagamos puntualmente nuestros impuestos prediales, tanto arbitrios, parques y jardines, pero nuestros parques están abandonados, están secándose, pero es muy lamentable. Por eso hago este llamado al señor alcalde y que nos informe cuál es la situación, el problema que existe, o hay algún resentimiento contra el pueblo de nuestro pueblo de Enrique Montenegro. Señor Sumeri, y el tema de, en ese caso el camión recolector, ¿cada cuánto tiempo pasa por la zona? Bueno, el camión recolector parece que no está como cumpliendo su horario, porque hay veces viene cada 2 días o cada 3 días, no sé a qué se debe eso, porque seguramente el señor alcalde sabe cómo lo programa en sus camiones recolectores, pero lo que nos preocupa es la acumulación de la basura en cada cuadra, en cada esquina, y eso daña la imagen de nuestro pueblo. Esa es la preocupación, señorita. Muy bien, señor, muy gentil. Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Entonces, Juan Carlos, los vecinos del asentamiento humano Enrique Montenegro piden a su alcalde, el señor Juan Navarro Jiménez, que pues mande a esta zona a los camiones recolectores de basura para que ya no pueda ser el problema que los aqueja a diario. Gran acumulación de basura y desmonte a lo largo de la avenida central en el tramo de la zona de Enrique Montenegro. Vamos a seguir recorriendo el distrito de San Juan del Lurigancho. Adelante contigo, buenos días. Muchas gracias, Fiorella, y eso ha sido todo por hoy en el bloque estelar de Radio Exitosa, que ahora va de 8 a 10 de la mañana. No se muevan, viene con ustedes Nicolás Lúcar y el congresista Héctor Becerril. Por mi parte, nos vemos mañana. Chao. Son las 10:03.